buenos días, es una alegría estar nuevamente con ustedes y poder compartir este programa, nuestros 15 minutos con él. En nombre de nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano, reciban la bienvenida y qué bueno que nos estén mirando. Hoy tenemos un tema muy hermoso y una pregunta que es bien interesante. ¿Qué es la oración? Amén. Queremos disculparnos con ustedes porque la semana pasada no pudimos estar, pero mi amado hijo estaba sufriendo quebrantos de salud y gracias a Dios ya que está aquí sano y podemos ponernos al día con el compartir con ustedes, y quisiera rogarles que nos permitieran hacer una breve oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar gracias por el privilegio que nos das de alcanzar a las personas que con amor nos están escuchando y nos están viendo. Te ruego que sea una bendición para ellos lo que vamos a compartir de tu palabra, y que nos llenes de gracia, unción y de nuevo para que podamos hacerlo con el amor que sentimos en nuestro corazón al compartir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la oración básicamente es comunicarnos con Dios. Amén. Es la forma en que nosotros hablamos y platicamos con Él. Eso es la oración. Se trata de la relación más cercana e íntima que se puede tener con nuestro Creador. Orar entonces es dedicarse a tener una vinculación con Él. No son juegos de magia lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, o letanías o ruedas de oración, sino lo que realmente estamos haciendo es que Dios nos conceda lo que le estamos pidiendo de corazón. Ahora, Jesús utilizó una oración modelo para que nosotros pudiéramos tener una guía, porque esta es una comunión, o sea, una unión con Dios espiritualmente hablando. La Biblia nos dice, si tú nos pudieras leer en el Salmo 42:7, dice: un abismo llama a otro por la voz de sus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Podríamos pensar que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, todas esas olas de dolor, sufrimiento y pecado de la humanidad, como un gran abismo estaba pasando sobre Él, ¿verdad? Y Él tenía un gran abismo de soledad, de muerte, de sufrimiento, de pecado, de dolor, que estaba soportando espiritualmente en ese momento como un gran abismo. Entonces dice que en la oración el abismo de su espíritu está en comunión con la profundidad del Espíritu de Dios. Y de esta relación puede surgir, dice, instrucción y dirección, o la impresión de orar por ciertas cosas, ¿verdad? O sea que el apóstol Pablo nos dejó algo escrito en Romanos 8:26, si tú no lo pudieras leer. Dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo deberíamos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. O sea, no es simplemente alguien que está complementando nuestra oración, sino que está intercediendo con gemidos que no se pueden decir o describir, por lo que usted o yo estamos pidiéndole a Dios con tanta fe y con tanta devoción. Cuando usted está orando, estamos orando nosotros individualmente, no nos damos cuenta de que el Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos en lo que le estamos pidiendo al Padre. Y es un diálogo, no es un monólogo. Exactamente. Hay respuesta de parte de Dios. Ese es el punto. Que tú tienes una respuesta, como bien dices, de parte de Dios. No simplemente que Él te está oyendo, sino Él te está respondiendo también. Esto nos ayuda a abrir también nuestros ojos espirituales, porque hay veces en que solo podemos emitir nosotros gemidos indecibles, que no podemos hablarle a Dios del sollozo, del dolor o de la angustia que estamos sufriendo en ese momento, en lugar de palabras, ¿verdad? Yo recuerdo en el hospital, mi mamá se acercó a orar por una madre que su hija estaba falleciendo de cáncer. Y la señora emitía solo sonidos y llanto, porque cuando mi mamá le dijo que quería orar por ella, ella aceptó y estaba muy agradecida por la oración, pero era conmovedor, pastor, ver los gemidos de ella pidiéndole a Dios que su hija pudiera descansar, porque estaba sufriendo unos dolores terribles la niña. Y ahí dije yo, esto es verdaderamente gemir delante de Dios. Así es tremendo. Y el Espíritu así ora por nosotros siempre, pidiendo con todas sus fuerzas que Dios nos ayude. Es maravilloso descubrir eso, ¿verdad? De esa respuesta de Dios para con nosotros, porque
no sabemos, dice aquí Pablo, cómo orar específicamente, pero por eso es que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en esa deficiencia, ¿verdad? Y tenemos mucho que aprender del Padre Nuestro, que es la oración modelo que Jesús nos dejó. Si pudieras leernos Mateo 6, del 9 al 13. Dice, vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, cuando vamos a orar, tenemos que estructurar nuestra oración en base a lo que Cristo nos está enseñando. En este caso, lo primero es que debemos reconocer con quién estamos hablando. Qué importante. ¿Verdad? Y en este caso es Dios el Padre. Amén. A Él nos estamos dirigiendo. Y también debemos incluir en nuestra oración el santificar su nombre, porque ese santificado sea tu nombre, ¿verdad? O sea, debemos glorificar y adorar el nombre de su mismo ser, de ese Dios amoroso que es nuestro Padre. A continuación debemos interesarnos en la extensión de su reino, o sea que el reino de la palabra, ¿verdad?, se acrecente cada vez más en la humanidad. Y pedimos que los hombres lleguen a conocerlo y que se entreguen a Él, porque dice, venga tu reino, ¿verdad? Sí. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y buscaban ¿dónde? No sabían que Él era Él. Él es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, dice que hagamos la voluntad de Él como se hace en el cielo la voluntad de Él, que se haga aquí en la tierra con nosotros también, ¿verdad? Y eso es bien importante porque no podemos vivir una vida cristiana desobedeciendo a Dios. No. Solo podemos decir que estamos viviendo una cristiandad cuando obedecemos a Dios. Así es. Entonces, si en nuestra oración hay conciencia de que el reino de Él está establecido en nosotros, vamos a vivir conforme a su palabra y no conforme a nuestra voluntad o deseo. Exacto. Siempre vamos a tratar de que nuestra oración sea la verdad, nosotros obedeciendo a Dios en cada paso que damos en la vida, ¿verdad? Eso es fundamental en la vida del creyente, ¿verdad? La obediencia. Después del hombre y la persona de Dios mismo, lo más importante en la oración es la extensión del reino, como hablábamos. Después le pedimos a Dios nuestro pan de cada día, ¿verdad? Todo lo que necesitamos para realizar su obra. Puede ser dinero, puede ser un automóvil, puede ser, en el caso de grandes instituciones cristianas, pueden ser hasta millones los que necesiten para poder funcionar y llevar el evangelio a muchas latitudes, ¿verdad? Puede ser por ropa, puede ser por una casa que le esté pidiendo a alguien que tenga necesidad, puede ser por alimento para los pobres y muchas cosas por las que le podemos pedir a Dios. No hay un límite para pedirle a Dios. Todo se lo podemos pedir porque le pedimos que nos dé día tras día pan suficiente para nosotros, ¿verdad? Así es. Y esta es la parte de la oración que se dedica a las peticiones, donde pedimos que se satisfagan nuestras necesidades, porque no solo es de pan que uno vive, ¿verdad? A veces también uno necesita espiritualidad, y qué lindo es poderle pedir a Dios espiritualidad y que Él te la dé. Amén. ¿Verdad? Amén. Para que tú puedas funcionar ante Él. Ahora, finalmente, buscamos la protección de Dios para no meternos en tentación, porque las tentaciones nos rodean. Y para que Dios nos libre del mal, también le pedimos que nos mantenga, que andemos en su camino, ¿verdad? En el camino que Él nos ha marcado, con el fin de estar cubiertos con su poder y con su ungimiento, y sin estar expuestos a las influencias de Satanás, porque aunque ustedes no lo puedan creer, cuando ustedes oran, Dios crea un campo de protección alrededor de nosotros, como un cerco poderoso que cierra todo portillo en nuestro vallado. Por eso tenemos que recordar que la oración tiene sus raíces en el perdón, porque Él dice ahí, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es un punto difícil porque uno no quiere perdonar.
Y hay no que nos pedirle gusta. que nos ayude a perdonar, ¿verdad? Tienes que reconocer que no es nuestra naturaleza. O sea, nuestra naturaleza no es de perdón, es de revancha, ¿verdad? Sí. Es de venganza, pero Él nos cambia y nos hace que seamos como Él, porque la relación del pueblo de Dios con Él se produce debido al perdón continuo que Él tiene con nosotros. Él nos perdona y, como predicabas tú anoche, entierra en lo profundo del mar nuestros pecados y fallas y no se quiere acordar más de ellas. Ahora, para poder ver milagros en nuestra vida debemos estar dispuestos a perdonar a otras personas, tal y como Dios nos perdona a cada uno de nosotros. Normalmente nos enseñan el Padre Nuestro hasta donde dice amén, pero luego siguen 2 versículos después de donde termina el amén, y dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. O sea que no es una condición, sino es una orden del Señor. Los cristianos deben estar siempre en actitud de comunión con Dios, y se puede recurrir a la oración en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Amén. No hay limitantes. Puede usted ir sentado en el autobús hablando con su Padre. Amén. Puede ir conduciendo su vehículo hablando con su Padre. Puede estar el ama de casa barriendo, trapeando, sacudiendo o haciendo la comida y hablando con su Padre. Qué lindo, ¿no? Porque Él no deja de ponernos atención, no deja de escucharnos. Y qué lindo cuando también nos apartamos para tener esa comunión deliciosa con Él de la oración. O sea, si pudiéramos leer en 2 de Crónicas el capítulo 7, versículo 3. Dice: todos los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria de Jehová sobre el templo, y se postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y dieron gracias a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Ellos pudieron ver esa gloria Gloria a y Dios. por eso se humillaron al ver la grandeza de Dios también. Si pudieras leernos el Salmo 4:4. Dice: temblad y no pequéis, reflexionad en vuestro corazón sobre vuestra cama y estad en silencio. Todo el tiempo en oración, ¿verdad? Está reflexionando. Hay que oír también la voz de Dios. El Salmo 5:3, ¿cómo nos dice? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me postraré ante ti y esperaré. Amén. Qué importante es empezar bien el día, Hablando. porque muchas veces salimos corriendo y ni siquiera oramos, y no podemos dejar de hablar No, con Dios. necesitamos esa comunión que nos unge. Daniel 6:10 es un ejemplo lindo. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios como lo solía hacer antes. Aunque eso le costó que lo echaran en el foso de los leones, pero no dejó de hacerlo. Y 1 de Tesalonicenses 5:17, ¿cómo nos dice? Orad sin cesar. Amén. Eso es lo que les podemos decir nosotros esta mañana. Oren sin cesar. Porque no cuesta nada y nos acerca demasiado a Dios. Es maravillosa la oración. En mi vida, conforme transcurren los acontecimientos, muchas veces hablo con Él pidiendo consejo, favores y bendición. La vida del cristiano debe estar llena de oración. Además, debemos separar un tiempo específico, cuando menos una vez al día, para la oración y la lectura de la Biblia. Al leer la Biblia debemos orar, adorar a Dios, hablarle de nuestras necesidades y escuchar sus respuestas, porque Él también nos habla. Debe ser un tiempo de comunicación entre 2 espíritus para establecer el orden de los sucesos de cada día. Les aconsejamos con amor, oren sin cesar. Y vamos a terminar nuestro programa elevando una oración y pidiéndole a Dios que bendiga la vida de todos ustedes. Señor, te pedimos en este momento que bendigas a cada persona que ha tomado el tiempo para escuchar esta enseñanza. Que la oración se vuelva algo fundamental, algo primordial en sus vidas. Que sea lo primero, Señor. Yo te ruego que en nosotros siempre haya una actitud de adorar, de orar y de decir lo maravilloso que tú eres. Bendice a cada persona en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.